Y estas imágenes que estamos viendo de lo que fue la captura del petrolero Skipper, hasta ahora el único buque petrolero incautado por el gobierno de Donald Trump en aguas venezolanas, un buque que había partido de Venezuela con 1.9 millones de barriles de petróleo que iban a ir hacia Cuba y hacia China, puede ser el anticipo de lo que se viene, de una serie cada vez más grande de incautaciones similares a partir de la decisión que anunciaba ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear por completo el acceso de Nicolás Maduro a su principal fuente de financiamiento, más allá del terrorismo, más allá de la minería ilegal, que es el petróleo. El petróleo que le robó a los venezolanos y lo convirtió en un activo del propio régimen para nutrir su maquinaria criminal. Esto es en concreto lo que anunciaba ayer Donald Trump. Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás ensamblada en la historia de América del Sur. Solamente esta armada va a volverse aún más grande y el shock para ellos, para el gobierno venezolano, va a ser como nada de lo que hayan visto antes, hasta que ellos devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y todos los demás activos que previamente nos robaron. El ilegítimo régimen de Maduro está utilizando el petróleo de esos pozos petroleros robados para financiarse, además de el narcoterrorismo, el tráfico de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, es que el régimen venezolano ha sido designado organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un total y completo bloqueo de todos los petroleros sancionados que vayan y que salgan de Venezuela. Los criminales e inmigrantes ilegales que el régimen de Maduro envió hacia los Estados Unidos durante la débil e inepta administración Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo muy rápido. Estados Unidos no va a permitir que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen nuestra nación. Tema e idea central de este potente mensaje, creo que el más fuerte de todos los mensajes que ha publicado Trump hacia el régimen de Maduro, porque confirma que el despliegue militar récord que estamos viendo por parte de Estados Unidos va a aumentar antes que disminuir, que el objetivo es la salida de Maduro, porque en definitiva lo que está planteando es Maduro se robó todos activos que fueron en parte construidos por los Estados Unidos. Y aquí de lo que está hablando, porque muchos podrían decir, bueno, en realidad le robó esos activos a los venezolanos porque son activos venezolanos. Eso es la realidad. Pero lo que está diciendo Trump es cuidado, porque durante muchísimos años las principales inversiones petroleras en Venezuela las habían hecho empresas estadounidenses. Empresas estadounidenses que contabilizan pérdidas por más de 5.000 millones de dólares como consecuencia de las medidas que fue tomando con el tiempo el gobierno venezolano. Primero el líder y fundador, que fue Hugo Chávez, y luego Nicolás Maduro. Y es desde esa perspectiva que está diciendo, bueno, esto es un robo de parte de un régimen ilegítimo, y muestra que hay un objetivo a largo plazo que nosotros te lo contamos aquí, y es Trump va por el petróleo de Maduro. Trump quiere el petróleo de Venezuela, pero no para hacer estas interpretaciones simplistas, bueno, se quiere robar el petróleo. No, lo que quiere es que Venezuela sea un jugador más del sistema interamericano que pueda justamente extraer petróleo y venderlo con criterios de mercado y que por lo tanto sea un aliado natural para empresas estadounidenses que invierten que puedan invertir en Venezuela como lo hicieron antes y como lo siguen haciendo en muchos otros países de toda la región. Ahora, claro, un petróleo que haría bajar los costos de la energía y que podría potenciar la economía no solo de Venezuela y Estados Unidos, sino de toda la región. Quiero que tratemos de entender lo que significa este bloqueo. Vamos a ver esta infografía que nos va a ayudar un poco a entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a una Venezuela bloqueada y a una cuenta regresiva como la que te mostrábamos antes que tiene por delante Nicolás Maduro.
Acá hay, por un lado, un bloqueo naval total para los buques petroleros sancionados, que son aproximadamente el 40% de los buques que hay alrededor de las costas venezolanas. Esto implica que todos los que entren o salgan van a ser incautados. Es la razón por la cual te contamos ayer que 5 buques petroleros, la mayoría que llevaban cargamentos de combustible desde Rusia hacia Venezuela, dieron media vuelta y evitaron ingresar en aguas venezolanas precisamente para no correr el mismo destino que el Skipper. Si entonces hubiera una decisión de cualquiera de estos petroleros de desobedecer esto, probablemente seguirían el mismo destino que el Skipper. Ahora, esto se combina además con medidas de tipo aéreo, que vamos a estar desarrollando ahora en un ratito, y que marcan que Estados Unidos también está bloqueando el espacio aéreo de Venezuela. Esto tiene que ver con la renovación del NOTAM emitido por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, una alerta que fue extendida por riesgos justamente cada vez mayores de ataques y de incidentes aéreos en el espacio aéreo que se conoce como Firma Iquietía, que es el espacio aéreo venezolano, y eso explica que más allá de que efectivamente se quiere evitar accidentes, también se quiere presionar al régimen dejándolo completamente aislado, por mar y por aire. Son medidas en el fondo militares. Esto es parte de lo que le están reclamando en este momento los demócratas a el gobierno de los Estados Unidos y es al gobierno de Donald Trump. Y es, atención, porque ya un bloqueo de estas características es una medida militar que debería pasar por el Congreso. Este es uno de los escollos con los que se está encontrando Donald Trump en su medida y sus avances contra el régimen de Maduro, y es el control y la presión que ejerce el Partido Demócrata desde el Parlamento. Ahora, ¿cuánto vale todo este petróleo? ¿Cuánto vale esto? ¿Qué significa en términos económicos para las arcas de la estructura criminal del régimen y por qué acá hay una estrategia de presión que puede quizás, tal vez, movilizar a algunas de las fuerzas internas en Venezuela? Bueno, vamos a ver en otra infografía algunos datos que nos ilustran de alguna forma cómo es el mercado ilegal del petróleo en Venezuela. Primero, el 40% de los tanqueros en Venezuela son irregulares. Este es un informe de Transparencia Venezuela que revela que casi la mitad de los tanqueros detectados estaban de manera irregular. Esto significa que son partes de flotas fantasma, buques que actúan con banderas falsas. El Skipper tenía bandera de Guyana, pero no tenía nada que ver con Guyana. Dos de los buques rusos que dieron media vuelta, uno tenía bandera de Benín y otro tenía bandera de Gambia, 2 países africanos con los que tampoco había ninguna relación. Además, falsean su ubicación, entre otras irregularidades, porque son buques pensados para transportar justamente material de empresas o países que están bajo sanciones internacionales. Entonces tienen que hacer estas triangulaciones y estas medidas de cobertura. ¿Qué más? Estamos hablando de que 40 de los 98 tanqueros detectados están sancionados, son furtivos o pertenecen a flotas justamente oscuras. 64 son internacionales, 17 son de PDVSA, 17, lo que te decía, con su señal de rastreo apagada. ¿Cuáles son las rutas? Bueno, el 80% de estas exportaciones van hacia China, el 80%, el 20% restante se estima va hacia Cuba. Pero atención, porque esto golpea a China, que es el mayor comprador de Venezuela, porque aproximadamente el 4% de las importaciones de crudo de China provienen de Venezuela. Fueron 600.000 barriles por día, lo que China está dejando de justamente importar de Venezuela. Atención, porque acá están empezando a afectar a la economía china y esto es parte de los objetivos que tiene Donald Trump. Trump está haciendo todo esto con Venezuela y está cambiando el eje de la política exterior estadounidense con una nueva doctrina de seguridad nacional enfocada en América, porque quiere sacar a los rusos, pero principalmente a los chinos de América. Entonces, esto es parte de la jugada. Así también se le pega a China. El objetivo es que en todo caso Venezuela le venda petróleo a Estados Unidos, una Venezuela democrática, no a China. ¿Cuál es la lista de los petroleros sancionados?
está la lista, así que lo vamos a ver, porque esta es la lista justamente con la cual los miembros y los equipos de la flota número 4 de los Estados Unidos, del Comando Sur de los Estados Unidos, está inspeccionando cada uno de los buques que entra y sale justamente del área de Venezuela. Fíjate, tienen bandera de Guinea, de Comoras, islas o países africanos, en muchos de ellos, con los que en realidad no hay relación real, de Panamá algunos, de Cuba, de Guyana, sancionados, como ves, todos por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Hay algunos que están sancionados por la Unión Europea y el Reino Unido y no por los Estados Unidos, pero lo que explica acá Estados Unidos y Donald Trump es: vamos a incautar también los que están sancionados por nuestros aliados. Cuidado, puede haber buques como por ejemplo el Seahorse, que es de Barbados, que no tiene sanción de Estados Unidos, pero igual sería incautado porque está sancionado por la Unión Europea, en ese caso por haber funcionado como parte de la flota fantasma con la que Rusia ingresa a los mercados internacionales. Bueno, esto es, insisto, parte de los buques que ya están identificados como sancionados y que podrían ser incautados. Claro, la pregunta es, pero si hay un buque que está en una situación gris, no está en esa lista, ¿se va a animar a ir a Venezuela? Probablemente no. Por eso lo que vas a ver ahora, que es una estimación de las pérdidas que esto supone para el régimen venezolano, es una estimación ultra conservadora del impacto real que esto puede tener para las actas del régimen. Porque estamos hablando de más de 30, de 80 buques que están en aguas venezolanas o aproximándose a aguas venezolanas que estaban hasta hace algunas horas bajo sanciones. Para que se entienda esto en barriles, pasemos por favor a la siguiente placa, son 11 millones de barriles. Esto incluye tanto crudo, petróleo crudo, como combustible. Y acá hay que entender lo siguiente: una cosa es el crudo pesado que exporta Venezuela, que es la mayor reserva petrolera del mundo, pero con este detalle que es un crudo muy pesado, que por lo tanto requiere elementos químicos para diluirlo, elementos que son también derivados del petróleo, y Rusia es un gran proveedor de estos elementos químicos de lo que se conoce habitualmente como nafta, que es lo que se utiliza para diluir ese petróleo crudo. Bueno, atención, porque ya se están tomando las medidas estas, incluyen a buques que transportan eso que sirve para diluir el petróleo venezolano. El caso Skipper, para tomarlo como caso de testigo, bueno, se estima que ese cargamento de 1.9 millones de barriles tiene un valor de 95 millones de dólares. Esto, obviamente, dependiendo del valor del crudo. Bueno, la decisión que toma ayer Trump, el anuncio que hace ayer Trump, hace subir 1% el precio del petróleo en los mercados internacionales, porque obviamente, ¿cuál es el temor? Si sale menos petróleo de Venezuela, se va a estar ofreciendo una menor cantidad de petróleo al mercado internacional. Si hay menos oferta, el precio sube. China. En diciembre los envíos a China fueron 600.000 barriles por día, lo que te contaba. Esto implica 18 millones de barriles por mes. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿de qué costo mensual estaríamos hablando para el régimen venezolano de esta medida? Bueno, lo vas a ver ahora. Esta es la estimación que podemos hacer, un poco bastante conservadora. Una evaluación total aproximadamente de todos los cargamentos que no van a poder salir de Venezuela y no van a poder entrar en 820 millones de dólares por mes. Probablemente estemos hablando de más de 1.000 millones de dólares por mes. Esto que se suma a que no pueden sacar la droga, o que por lo menos está severamente limitado el negocio de la droga, que empiezan a afectarse también otros negocios como la minería ilegal. Estamos hablando de una soga que es cada vez más cerrada, cada vez más fuerte, apretando el cuello de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Este ahogamiento será suficiente para que no haya que avanzar con la cuenta regresiva, que no haya que atacar ninguno de los blancos que te mostrábamos antes y que haya un movimiento interno en el régimen? Hasta ahora nada de esto fue suficiente. Ahora es cierto que nunca se había tomado una medida que afectara de forma tan categórica la economía del régimen, ¿no? Mientras la cuenta regresiva de Marshall Billingsley, este exfuncionario de Trump que anticipa que puede haber algo importante, bueno, le faltan 9 horas y 40 minutos para llegar a su fin. Esto complementado además por las medidas que, como te decíamos recién, afectan también el tráfico aéreo, porque ayer
Estados Unidos emitía un nuevo NOTAM, una nueva alerta operacional para todas las aerolíneas y pilotos del mundo. Es el documento que estás viendo aquí, emitido por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, que dice se recomienda a los operadores ejercer máxima precaución cuando operen en el espacio de información aérea de Maiquetía, que es el espacio aéreo venezolano, en cualquier altitud, debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en y alrededor de Venezuela. Las amenazas pueden significar un riesgo potencial a cualquier avión. Y la situación que se veía al mismo tiempo que se emitía esta alerta operacional en los alrededores o incluso dentro del espacio aéreo venezolano era de una intensa actividad de aviación militar estadounidense. Esto por lo menos lo que dejan ver cuando deciden tener el transponder encendido para mostrarse y confundir, obviamente, a las fuerzas y a los sistemas de radarización venezolanos, que, por cierto, son bastante débiles. Esto lleva a Copa Airlines, por ejemplo, que había sido una de las últimas aerolíneas internacionales en decir no volamos más por un tiempo a Venezuela, a emitir este comunicado que prolonga hasta el 15 de enero la suspensión temporal de vuelos. Informamos la extensión de la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Caracas hasta el 15 de enero de 2026 debido a condiciones operativas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Bueno, esto que es parte, insisto, de la campaña de presión que está ejerciendo el gobierno de Donald Trump y las Fuerzas Armadas estadounidenses. Son dos opciones. O es la cuenta regresiva y va a haber un ataque inminente porque ya la decisión está tomada y porque no se quiere seguir extendiendo esto, o Trump apuesta una vez más a darle tiempo a, en este caso, sanciones aún más fuertes para que hagan que el régimen colapse desde adentro sin necesidad de un ataque. De un modo u otro, estamos ante horas y días decisivos.